Estamos con frecuencia utilizando la apertura solamente en dos direcciones, para iluminar o oscurecer una imagen o para enfocar ciertas cosas y ocultar, difuminar otras. Esto es meramente una aplicación física y técnica de la apertura en la fotografía, un uso mecánico y previsible de este elemento. Hoy vamos a explorar aquí cómo utilizar este parámetro que está en la raíz del lenguaje fotográfico como un instrumento de creatividad y de significado en una fotografía. Olá, eu sou Pedro Vidal, fotógrafo y profesor, y desde que he empezado a fotografiar, mi relación con los parámetros, en especial con el triángulo de exposición, se ha cambiado profundamente. Al principio funcionaban como esta cosa matemática que me sirve para superar las limitaciones de la cámara, para lograr de representar correctamente lo que intento de capturar. La velocidad para hacer denotar más o menos el movimiento, la apertura para desenfocar o enfocar más cosas, todo siempre pensado en conjunto con la exposición. Luego, poco a poco, estos elementos han dejado de ser esta cosa física y empezaron a se transformar en algo simbólico, sobre cómo estas limitaciones de la fotografía en relación a la visión pueden sugerir nuevos significados a las cosas. Una manera más inventiva de se acercar a los parámetros y pensar fotografía dentro de su propia expresión. Hemos hecho algo parecido ya sobre la velocidad aquí en el canal hace unos meses, y hemos repensado las posibilidades de uso de este parámetro un poco más allá de imágenes congeladas o borrosas. Es un video que me gusta mucho y tiene una propuesta muy interesante, pues si quieres puedes ir a mirarlo después y aquí os dejaré el enlace. Hoy vamos a hacer lo mismo, pero sobre la apertura, pensar un poco más allá del obvio de desenfocar y crear bokehs o de enfocar todo y dar mucha nitidez, dar un sentido creativo y un uso que trate de dar significado y repensar las cosas que están delante de la cámara. La apertura es un parámetro súper potente, no solo para describir las cosas, pero para definir cómo nos sentimos, cómo nos hacemos presente, cómo nos relacionamos con las imágenes que miramos. Bueno, primero me gustaría aquí explorar las perspectivas sobre el desenfoque. Yo no voy a explicar cómo se desenfoca, cómo funciona el desenfoque, qué es profundidad de campo, nada de esto. Este es un video más sobre qué hacer con este elemento do que un tutorial o una clase. Bueno, el uso más recurrente del desenfoque es cuando tenemos un sujeto, tenemos algo que queremos enseñar en la foto y desenfocamos todo lo demás para que la atención esté en nuestro sujeto. Si queremos que se mire bien a la persona, a una flor o lo que sea, desenfocamos todo lo demás. En general utilizamos el desenfoque sobre lo que no es relevante en una imagen, sobre lo no deseado de una fotografía. ¿Qué pasa si empezamos a pensar el desenfoque no sobre la parte negativa de la foto, pero sí como un instrumento que actúa sobre lo que es interesante? Hacer un uso del desenfoque que suma con tus elementos de interés, más que quitar las cosas del camino. Esto es exactamente lo que hace de manera genial la fotógrafa Mona Kun. Esta es una serie llamada Evidence, donde Mona Kun explora la disposición del cuerpo humano y las relaciones humanas solo a través de sugerencias. Más que estar aquí filosofando sobre las imágenes, me parece muy interesante cómo Mona Kun hace el uso del desenfoque para enseñar el contenido principal de sus fotografías. Está en el campo desenfocado la materia y el alma de sus imágenes, mientras la parte enfocada nos da solamente el elemento de referente para situar nuestra presencia. Me parece precioso el trabajo de Mona Kun, la manera de provocar la visión con sutileza, de instigar la curiosidad y de ser capaz de nos mantener presentes en las imágenes. Con los elementos principales desenfocados, o a veces toda la foto, Mona Kun hace que nosotros mismos desvelamos las cosas más allá de lo que se ve, por consecuencia generando una experiencia más sensorial, más personal sobre las imágenes, haciendo de la fotografía un objeto que invita a la percepción emocional, que huye de una representación descriptiva. El punto principal que podemos sacar de lección del trabajo de Mona Kun es sobre la manera de pensar y dar uso a lo que desenfocamos en nuestras fotografías. Más que usar el desenfoque de una manera de excluir nuestras imágenes, de hacer que ciertas cosas no participen, hay otras posibilidades. Podemos usar el desenfoque como algo central de la fotografía y transformar la experiencia de mirar esta imagen como aquí donde no hay un elemento enfocado.
Otra opción más sutil es simplemente romper la expectativa e invitar a otra percepción de la imagen, como aquí enfocando en la mano y no en los ojos, sin buscar una imagen súper nítida, dejando así que la expresión en sí tenga más importancia que la estética, que la pura forma. También se puede pensar una opción más clásica, más tradicional, que se mantiene la perspectiva del sujeto enfocado y lo demás desenfocado, pero haciendo uso del ambiente para añadir interpretaciones sobre el sujeto, sin anular el fondo, el contexto, y sí dejando que él participe en el segundo plano, participe como atmósfera. Nuestra visión natural fuera de la cámara siempre pone atención a las cosas que enfocamos con los ojos y naturalmente desenfocamos con la vista todo lo demás. Lo que me parece interesante con el desenfoque en la fotografía es justamente subvertir este concepto. El desenfoque no es solamente una herramienta de sustraer, al contrario, es una característica tan propia de la fotografía que a través de ella podemos hacer que se vean y se sientan las cosas de otra forma. Intenta de pensar cómo esta diferencia de textura, cómo esta propuesta atípica de visualizar las cosas puede generar interés en tus fotos. El desenfoque es un elemento activo y participa en nuestras fotografías en conjunto con el enfoque. Tomar conciencia de él así nos da una herramienta más para expresarnos. Bueno, hemos hablado aquí sobre la capacidad de desenfoque o de enfocar con sutileza en las cosas. En la otra punta del espectro está la capacidad de enfocar a muchas cosas o simplemente en todas las cosas. Esta es otra característica propia de la fotografía que contraría la percepción de nuestra visión. De normal enfocamos en un punto principal donde estamos mirando y desenfocamos suavemente todo lo demás. En fotografía siempre usamos la apertura a fin de garantizar la nitidez, pero en términos de lenguaje, de posibilidades de expresarse con la imagen, podemos ir mucho más allá. Podemos subvertir la experiencia de la visión a través de la fotografía e invitar la vista a experiencias muy diferentes, mucho más interesantes. Esto es exactamente lo que hace Simon Roberts en este trabajo Impressions of Normandy. Con una sutileza y una precisión impecable, Simon hace de la apertura el principal instrumento de su fotografía. La aplicación más evidente es sobre la nitidez, nos haciendo apreciar los elementos de todos los planos con la misma definición y por consecuencia dando la misma importancia a todo, generando una interacción, una idea de contexto más integrada y una magnitud en la escena más amplia en general. Este aspecto nos da la sensación de realismo, pero en realidad es porque podemos escoger dónde mirar por la foto, algo que hacemos naturalmente con la vista, y no porque nuestra visión funciona con toda esta nitidez. Otra consecuencia interesante de este uso de la apertura es por aprovecharse mejor de otros elementos subjetivos de la fotografía. Los colores se ven más precisos y más materiales, las texturas no son meras formas y nos hace sentir el espacio. A través de la apertura, Simon explora todos los elementos de interés y nos propone una visión curiosa sobre la realidad. La mejor lección que podemos sacar de este trabajo de Simon Roberts es que la apertura puede funcionar como un elemento que nos invita a permanecer en la imagen y experimentarla de diferentes formas. Más que decidir sobre un sujeto u otro, podemos crear y pensar interacciones, podemos desvelar texturas, dar presencia a los objetos. Podemos proponer una observación sobre una escena que se asemeja a un ejercicio de contemplación más amplio, como lo que haríamos si estuviéramos parado mucho tiempo delante de algo y dando cada cosa su atención debida. La apertura es de estos elementos que poco a poco vamos integrando a nuestra visión y que sin darnos cuenta cogemos la costumbre de disparar casi siempre de la misma forma. Yo, por ejemplo, con frecuencia me atasco alrededor del f8, pero casi siempre estoy entre f4 y f8. Un poco por mi manera de mirar, que me gustan las interacciones entre diferentes capas, y un poco por miedo también de perder las cosas de una escena, de enfocar mal o de perder la nitidez sobre algo que me interesa.
Seguramente cada uno tenemos nuestras propias maneras de actuar y si paramos bien a pensar vamos a entender por qué hacemos las cosas como hacemos. Así que me gustaría saber también de vosotros cómo os acercáis a este parámetro. Mi idea de plantear aquí esta discusión sobre la apertura es para fomentar la percepción de que cada elemento de la fotografía tiene una función más allá de la formalidad técnica. He escogido estos dos fotógrafos para enseñar aquí hoy porque justamente en el exagero podemos encontrar buenos ejemplos. Pero esto no significa que estas son las únicas soluciones, desenfocarlo todo o mucha profundidad. Hay otras posibilidades entre medios y otras direcciones también. Esto tampoco significa que todas nuestras fotografías tienen que tener como pilar central el ejercicio de la apertura. A veces está bien solo desenfocar algo y ya está. Lo importante de todo esto es pensar que esta es una herramienta que está llena de posibilidades de expresiones. Y más que técnicas de bokeh y de nitidez, tenemos que pensar sobre cómo se va a sentir los objetos que tenemos en la imagen, cómo se va a expresar las cosas en nuestro encuadre. Si nosotros nos definimos como fotógrafos, no podemos estar actuando sobre los parámetros como meros operadores de cámaras. Creo que está bastante claro aquí entre nosotros que fotografía es mucho más do que esto. La apertura es de estas muchas pequeñitas cosas que pueden transformar nuestra fotografía, granito a granito, como los errores que hemos comentado en el último video.